total de solutos en una solución. Esto se debe a los osmoles, ya lo cual se va a expresar en osmoles por kilos, ¿no? La osmolaridad es la cantidad de solutos en una solución expresadas en osmoles por litro, ¿no? Se van a expresar normalmente en miliosmoles o miliosmoles. Ya. Ya, bueno. La osmolaridad está determinada por sustancias o por la osmolaridad va a estar determinada por sustancias o por solutos que favorecen el movimiento del agua a través de las membranas celulares, los cuales van a ser sodio, van a ser glucosa, van a ser urea y el nitrógeno ureico, ¿no? Tenemos que ver que estas sustancias pueden afectar la osmolaridad plasmática. Bueno, y están dentro de la fórmula para calcular la osmolaridad, ¿no? La fórmula para calcular la osmolaridad es 2 por sodio más glucosa sobre 18 más BUN sobre 2.8 o si no, urea dividido para 6 si no tenemos el BUN. No, el valor normal de la osmolaridad es de 275 a 295, ¿no? Con un valor intermedio de 280. Si por A o B situación, no podemos nosotros tener todos estos valores, no siempre se tienen estos valores. Dice que no hay ni tirillas para tomar la glicemia, ¿no? Bueno, entonces, no nos hacemos líos, ¿no? ¿Qué es lo que pudiéramos hacer, no? Lo que pudiéramos hacer es multiplicar 2 por sodio, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a calcular la osmolaridad, ¿no? Y vamos a iniciar un tratamiento, ¿no? Que esta es la llamada osmolaridad efectiva como tal, ¿no? Ya. La osmolaridad plasmática, su regulación, bueno, esto aquí es lo mismo que les dije anteriormente, está, bueno, por los 4 mecanismos que ya vimos, ¿no? Ya, y bueno, ¿cómo se realiza todo esto, no? Todo esto, bueno, se va a realizar a nivel de los busos electrónicos, que es donde mayormente hay reabsorción de agua a través de los canales de acuaporina, los canales de acuaporina 2, en los cuales van a hacer que se permitan el ingreso el ingreso del agua, ¿no? Y bueno, los canales de acuaporina 3 y los canales de acuaporina 4 son las que permiten el paso del agua hacia el líquido intersticial y a su vez hacia los vasos sanguíneos, ¿no? Y todo esto se va a deber a una secreción de la hormona antidiurética, ¿no? Todo esto se va a deber a nivel de la hormona antidiurética. O sea, se secreta la hormona antidiurética. ¿Qué es lo que hace, el organismo? Lo que hace el organismo es retener el agua y evitar que se vaya por el túbulo colector, ¿no? Retener el agua, comenzar a meter más agua, llega el líquido intersticial y bueno, y a su vez llega hacia el espacio intravascular, ¿no? Ya. Bueno, la secreción de ADH se va a deber, bueno, si es una secreción osmótica, se va a deber a estimulación de los osmorreceptores hipotalámicos, y si es no osmótica, va a deberse a nivel de los vasoreceptores aórticos y carotídeos, ¿no? En los cuales tenemos que valorar los causantes de estos, ¿no? Que pueden ser el dolor, las náuseas, el estrés, la hipoxia, la hipercapnia, los medicamentos, ¿no? Ya, y bueno, y la regulación de la osmolaridad plasmática
puede ser por hipertonicidad o por hipotonicidad, ¿no? Por hipertonicidad, ya, por hipertonicidad vamos a tener los estímulos a osmorreceptores hipotalámicos, en los cuales, bueno, el principal estímulo, o sea, la principal activación es la SEC, bueno, y obviamente con su ingesta de agua, ¿no? Como segundo estímulo vamos a tener la liberación de la hormona antidiurética con su retención de agua, ¿no? Y con su isotonicidad. Pero en cambio, si tenemos hipotonicidad, ¿no? Si tenemos hipotonicidad, ¿qué es lo que vamos a tener, no? Vamos a tener inhibición de osmorreceptores hipotalámicos. Se disminuye la liberación de la hormona antidiurética y aumenta la excreción renal de agua, ¿no? Con su consecuente isotonicidad, ¿no? A su vez hay disminución de la sed y disminución de la ingesta de agua, ¿no? Como definición, y bueno, comenzamos con esto, ¿no? Pudiéramos definir la hiponatremia como una cantidad de sodio menor a 135, ¿no? Con una cantidad de sodio menor a 135, pero esto tenemos que evaluarlo en qué contexto nos encontramos. O sea, tenemos que evaluar ante qué paciente estamos, ¿no? Bueno, dice que, sin embargo, el umbral de riesgo para iniciar el tratamiento dependerá de la patología de base, o sea, va a depender en qué escenario nos vamos a encontrar. Porque si tenemos un paciente con un llamado cerebro agudo, ¿no? De los cuales, bueno, pudiéramos tener un trauma craneoencefálico severo, pudiéramos tener una hemorragia subaracnoidea, pudiéramos tener un evento cerebrovascular isquémico, un evento cerebrovascular de tipo hemorrágico, ¿no? Entonces, cualquiera de estas eh, cosas que afecten el cerebro como tal, pudieran aumentarse o perpetuarse o generar otra lesión aún mayor si es que nosotros mantenemos un sodio que en este contexto lo consideramos normal. ¿Por qué razón? Porque hay que recordar, ¿no? Bueno, que el sodio, que el sodio actúa bueno, por medio de ósmosis, ya por medio de gradientes de concentraciones, ¿no? De menor concentración a mayor concentración, ¿no? Y bueno, tenemos que recordar que a nivel intracelular hay menos concentración de sodio o más concentración de sodio. Alguien que lo diga. Menos concentración de sodio, ¿no? Y entonces, bueno, por eso eso para la célula es normal, pero bueno, si tenemos mucho menos cantidad de sodio, ¿qué es lo que va a pasar con el sodio a nivel intracelular? El sodio a nivel intracelular va a salir, ¿no? El sodio a nivel intracelular, a nivel del cerebro estoy hablando, estamos hablando de cerebro, de patologías del cerebro, va a salir. ¿Y qué va a pasar con esa célula? ¿Qué va a pasar con esa célula? Va a haber deshidratación. Vamos a tener una deshidratación celular, no van a generar las reacciones bioquímicas normales, ¿no? Y bueno, y se puede provocar
otro trastorno, ¿no? Entre los cuales tenemos, bueno, que pudiera aumentar un sangrado, que hay también disminución de la perfusión a nivel del cerebro. Por eso es importante mantener un sodio quizás un poco más alto, lo consideramos quizás un poco más alto el valor de 145 en su límite superior, ¿no? Ya, y bueno, en algunas guías, si vemos las guías del manejo del cerebro agudo, recomiendan que en las patologías cerebrales se mantenga un sodio de 145 a 105, a 155, ¿no? Sobre todo para tratar de tratar de mantener la tonicidad, plasmática, ¿no? Bueno, y eso se logra eh, dando un aporte de sodio en 24 horas mucho mayor de el normal, ¿no? Dando aporte de sodio constante, ¿no? Aporte de sodio constante, ¿no? Utilizando soluciones hipertónicas en manera de bolos. Porque, ¿qué es lo que pasa si nosotros utilizamos soluciones salinas en maneras de bolos? ¿No? Lo que va a hacer las soluciones salinas en maneras de bolos actúan en el instante y ¿cuál es el objetivo a nivel del cerebro? El objetivo a nivel del cerebro es arrastrar agua, ¿ya? Y las soluciones hipertónicas al 1.5%, ¿no? Que se utilizan para tratar el edema cerebral, se las debe utilizar en bolos, ¿no? Y siempre al 1.5%, porque el objetivo es arrastrar el agua, ¿no? El objetivo no es mantener tonicidad. Si nosotros queremos mantener tonicidad, que es uno de los objetivos del manejo del cerebro agudo, tenemos que infundirle constantemente sodio en el suelo, ya sea una vía periférica, ya sea en una vía central, como lo estés tratando al paciente, ¿no? Ya, en el paciente con insuficiencia hepática, bueno, ese es otro contexto en realidad en el cual, bueno, tenemos, y al igual que el paciente con insuficiencia, al igual que en el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entre la cual, bueno, no vamos a mantener un sodio normal de 140, ¿no? No vamos a mantener un sodio normal de 125, ¿no? Bueno, en este contexto, el sodio bajo no hace daño, el sodio bajo no hace daño en este contexto. Sí aumentar un poco de sodio porque sí pudiéramos generar mayor edema, sí pudiéramos generar mayor ascitis, pudiéramos producir un edema agudo de pulmón por la concentración alta de sodio si es que pensamos corregir este sodio, ¿no? Entonces, ya, entre las causas de hiponatremia hipotónica, bueno, ya vimos la, cómo sacamos la tonicidad, ¿no? Tenemos el decremento ya del volumen extracelular, ¿no? Entre las cuales tenemos las pérdidas renales, pudiéramos tener por el uso de diuréticos, ¿no? La diuresis osmótica que pudiera ser producida por glucosa, ¿no? Siempre pensar que tengamos una diuresis osmótica cuando el paciente está hiperglicémico, ¿no? Por encima de 400, 500, 600 de glucosa, ¿no? Hacemos un examen físico-químico sedimento, vamos a ver de que la glucosa en orina está aumentada y obviamente si es que se arrastra glucosa, se va arrastrando agua, ¿no? Se va arrastrando agua, ¿no? Ya, bueno, tenemos que ver en la insuficiencia renal, en la nefropatía perdedora de sal, ¿no? En la bicarbonituria, ¿no? Las cetonurias, ¿no? En las pérdidas extrarrenales de sodio, como tenemos la diarrea, el vómito, ¿no? También tenemos en el secuestro, en el tercer espacio, las obstrucciones intestinales, ¿no? Las peritonitis, las pancreatitis, los pacientes quemados, ¿no?
ya, y en los pacientes que está incrementado el volumen del fluido extracelular, ¿no? Ya aumentado el tercer espacio, como son los pacientes que tienen falla cardíaca aguda, los pacientes cirróticos, los pacientes con síndrome nefrótico, ya los pacientes, las pacientes embarazadas, ¿no? Las pacientes embarazadas son hipervolémicas de por sí, ¿no? Ya, entonces, bueno, no es prudente darle grandes cantidades de agua, ¿no? Con un volumen extracelular normal, ¿ya? ¿Qué es lo que pudiéramos pensar en un paciente que utiliza diuréticos tiacídicos, pacientes con hipotiroidismo, pacientes con insuficiencia renal? Siempre pensar que dentro del contexto de una hiponatremia hipotónica tenemos que descartar un hipotiroidismo, ¿no? Y peor aún si el paciente te llega en coma, ¿no? O si el paciente te llega convulsionando por una hiponatremia, bueno, tienes que descartar de que no tenga algo a nivel del cerebro, una isquemia, una hemorragia, y bueno, investigar cuál es la causa, ¿no? Investigar esa causa. Estamos viendo muchas causas que pudieran ser estas, los más frecuentes son la hiponatremia con fluido extracelular normal y con volemia normal, que es que vamos a tener hipotiroidismo, y puede ser insuficiencia suprarrenal, tumores pulmonares, investigar un tumor pulmonar, un tumor a nivel del mediastino, no, los pacientes con psicosis, los pacientes con stroke isquémico, las hemorragias, los traumas, el uso de algunas drogas, ¿no? Miren la cantidad de drogas que pudieran provocar hiponatremia hipotónica, ¿no? La desmopresina, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Las fenotiacinas, ¿no? Las carbamazepinas, ya las condiciones pulmonares como los procesos infecciosos, una falla respiratoria aguda, la ventilación con presión positiva, ¿no? En los estados postoperatorios, el dolor, bien, todo esto te pudiera provocar hiponatremia, ¿no? Ya, y bueno, aquí vemos qué es lo que pudiera qué es lo que pudiera causar, qué es lo que pudiera corregir, qué es lo que pudiera causar el bueno, la sobrecorrección del sodio. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros eh, a un paciente con hiponatremia le ponemos una cantidad no adecuada de sodio? Que bueno, que a nivel del cerebro también tenemos los receptores de aquaporina, ¿no? A nivel de los astrocitos, ¿no? A nivel de los astrocitos, ¿no? Y bueno, y es debido a estos receptores, es debido a estos receptores, ya entre los cuales, ¿qué es lo que hacen, no? Lo que hacen es sacar y meter agua, ¿no? Sacar y meter agua, ¿no? Ya. Y bueno, y si es que hay poca si es que hay poca cantidad si es que hay poca cantidad de sodio a nivel del espacio extracelular, ¿no? A nivel del espacio intravascular, hay poca cantidad de sodio. ¿Qué es lo que hacen las acuaporinas, no? Las acuaporinas hacen es cerrarse y no permiten la entrada de agua, ¿no? Perdón, no permiten la salida de agua, ¿no? Porque si permiten la salida de agua, a su vez van a permitir la salida de sodio, ¿no? Ya. Y es por eso que muchas veces tenemos pacientes con sodios, quizás de manera crónica, con sodios de 125, con sodios de 115, con sodios de 110 y que tienen sintomatología neurológica. Es debido a esto. ¿Por qué?
hay una regulación, ¿no? Hay una regulación, ya, y no es que el cerebro se acostumbra a estar hiponatrémico, ¿no? Sino que dentro del espacio intracelular hay una concentración adecuada de sodio, ¿no? A nivel del espacio extracelular. Pero ¿y qué es lo que pasa si a este paciente, qué es lo que va a pasar si a este paciente no sabemos esto, no lo hemos estudiado, no nos quisimos conectar a la clase del día de hoy porque era sábado, estábamos durmiendo y no nos quisimos despertar temprano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si es que viene alguien que no leyó y le mete gran cantidad de sodio al paciente? Llegan y bueno, viejita de 112 que tenía sodio, dice, no, vamos a corregir el sodio tiene que estar normal en 140 y viene y le pasa 15 ampollas de sodio en 2 horas. ¿Qué va a pasar con el cerebro? ¿Qué va a pasar con esas aquaporinas? Alguien dígalo. Ahora deshidratado. Se va a meter agua a nivel a nivel celular, ¿no? Todas las células, los arrocitos, los pericitos, todas las células cerebrales se van a afectar, ¿no? Porque el sodio va acompañando al agua, ¿no? Eso es lo que pasa. Ya vamos a ver cuáles son las consecuencias de las sobrecorrecciones rápidas, tanto de las hipernatremias como de las hiponatremias, ¿no? ¿Cómo se va a clasificar la hiponatremia? No, la hiponatremia se puede clasificar según la anatremia, según la tonicidad, según el estado de bulimia, la sintomatología, la velocidad de instauración. Se considera importante individualizar el umbral de riesgo, ya de acuerdo al contenido clínico para iniciar el tratamiento, ¿no? Es preferible asumir como crónica cualquier hiponatremia si desconocemos la velocidad de instauración, ¿no? La clasificación, ¿no? La clasificación de la hiponatremia según varios criterios, ¿no? Vamos a tener según la concentración plasmática de sodio, vamos a tener en leve, moderada, grave o severa, de acuerdo a la cantidad de sodio que tengamos, ligera de 130 a 135, moderada de 125 a 129 y grave menos de 125, ¿no? Lo que se recomienda para este análisis, se recomienda realizar la medición de sodio, ya la medición directa siempre con la misma técnica y el electrodo, bueno, tenemos que valorar, el segundo paso es valorar la tonicidad. Ya, ¿cuál es el valor de la osmolaridad plasmática? El valor normal de la osmolaridad plasmática es de 275 a 295 con un valor intermedio de 280. La fórmula para calcular la osmolaridad plasmática es 2 por sodio más glucosa sobre 18 más BUN sobre 2.8. O si no tenemos el BUN, es urea dividido para 6. Se los he repetido varias veces y se los voy a tomar en un examen. ¿Ya? Según la sintomatología, vamos a ver el grado de gravedad. Si es leve, cuando no hay alteración del nivel de conciencia, el paciente puede presentar cefalea, puede presentar astenia, debilidad, algún tipo de déficit de atención, alteraciones de la memoria, marcha, bradisiquia, ¿no? Si es moderada, bueno, hay algún grado de alteración del nivel de conciencia, puede haber desorientación. Los pacientes que están ingresados pueden haber delirio, puede haber confusión, somnolencia, náuseas, vómitos. En la grave, cuando ya tenemos alteración neurológica, el paciente está en estupor, el paciente está con convulsiones, está en coma,
hay riesgos de herniación cerebral, hay riesgo de muerte, hay riesgo de producción de edema pulmonar de origen no cardiogénico, que se da frecuentemente en los pacientes que desarrollan hemorragia subaracnoidea de tipo aneurismático, ¿no? Y según la velocidad de instauración aguda, menos de 48 horas y crónica, más de 48 horas, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta, si es que no sabemos la velocidad de instauración de una hiponatremia, siempre la consideramos como crónica. Ya, bueno, entre los potenciales de agravamiento de los factores de la hiponatremia, bueno, tenemos que tener la llamada hiponatremia dilucional, que bueno, que ya hemos visto varias cosas sobre esto, ¿no? Entre las cuales vamos a tener elevación de la vasopresina, ¿no? Vamos a tener elevación de la vasopresina, ¿no? Con un avance en la falla cardíaca, ¿no? Pudiéramos tener síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? Los antidepresivos, los antipsicóticos, anticonvulsivantes, ¿no? Insuficiencia renal, hipotiroidismo, ¿no? Ya tenemos que investigar cuando tenemos una hiponatremia dilucional o una hiponatremia isovolémica, ¿no? Falla renal, ya, una cirrosis, ¿no? En la hiponatremia depresional, bueno, tenemos que las dietas ricas en sal, ya las combinaciones con uso de varios diuréticos, las pérdidas gastrointestinales, diarreas, vómitos, las pérdidas a nivel del tercer espacio, pacientes con ascitis, pacientes con obstrucción intestinal, pacientes con pancreatitis, en algunas pancreatitis se ve esto, pacientes con grandes quemados, ¿no? ¿Ya? Y bueno, en las llamadas pseudo-hiponatremias, ¿no? Entre las cuales tenemos que descartar que el paciente tenga hiperglicemia, ¿no? O también en la pseudo-hiponatremia, ¿no? Entre la cual tenemos una osmolaridad normal, tenemos que descartar el hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, trastornos como se conoce que es el de hipertrigliceridemia familiar hereditaria, ¿no? Entre los cuales cursa con hiponatremia, ¿no? Ya, la valoración de la bulimia en el estado la valoración de la bulimia en el paciente crítico. Tenemos que realizar una valoración aproximada y precisa de la bulimia, ¿no? Por lo general, cuando te ingresa el paciente te dice o el familiar te dice cuál ha sido la causa que lo ha llevado al hospital, ¿no? ¿Cuál ha sido la causa? Y ya, bueno, tú según eso, si es que no ha recibido algún tratamiento o algo, o ha ido a alguna otra parte, el paciente, tú ya vas diciendo, no, esto aquí probablemente sea una hipovolemia, ¿no? Ya, y una valoración aproximada y precisa de la bulimia del paciente para alcanzar un diagnóstico etiológico correcto, ¿no? Se deben utilizar diferentes métodos para la evaluación de la bulimia y aproximación al diagnóstico diferencial, ¿no? Bueno, tenemos que evitar solo el uso de criterios clínicos para evaluar el agua corporal total y el volumen circulante efectivo en los pacientes graves, ¿no? Especialmente para diferenciar los pacientes no de los hipovolémicos, ¿no? Los métodos de estimación del estado de hidratación en el paciente crítico, bueno, dos de ellos en realidad, que no se deben de dejar de evaluar nunca por nunca, que es la historia clínica, ¿no? Entre las cuales vamos a preguntar si hay una pérdida renal, como tal, cuánto orinado, no, doctor, vengo orinando bastante, ¿no? Yo soy diabético, no me he controlado en estos últimos días y bueno, ya sabemos cuál es la causa de esa pérdida, ¿no? Ha orinado mucho porque el paciente está hiperglicémico, ¿no? Pérdidas renales, ¿no? Pérdidas renales, el paciente ha estado con diarreas, con vómitos, ¿no? ¿Ya?
Y bueno, y si hay normovolemia, cuando ha tenido un balance neutro, no ha tenido ninguna pérdida ni nada, sino que te llega solamente afectación de algo del estado de conciencia, bueno, buscar las causas de hiponatremia normovolémica. Pero bueno, si ya el paciente te encuentra no con hipervolemia, no nos, no lo deberíamos compartir. ¿Por qué razón? Porque los pacientes con, la mayoría de parte de los pacientes con cirrosis, la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca, por lo general lo que están es aumentado el tercer espacio, ¿no? Y el espacio intravascular, o sea, el volumen intravascular, el volumen circulante efectivo, en algunas ocasiones está bajo, ¿no? En algunas ocasiones está, ¿no? Ya. Tenemos que, bueno, que en la historia clínica siempre va a estar indicada las limitaciones que no es objetivo, ¿no? En la exploración física, bueno, tono ocular, sequedad mucosa, sequedad de la boca, ¿no? Si no hay datos de hipo o hipervolemia, sin cambios, ¿no? Pero ya encontramos un paciente con hipervolemia podemos tener edemas, ascitis, derrames pleurales, siempre indicado y nunca, no va a ser objetivo porque depende del examinador, ¿no? Ya, bueno, para valorar los estados de la bulimia, bueno, anteriormente, todavía se lo sigue poniendo para no olvidarlos, ¿no? Se decía que hay parámetros estáticos y parámetros dinámicos, ¿no? Entre los cuales los parámetros estáticos teníamos presión arterial, presión venosa central, presión puñal arterial pulmonar, que en realidad se dice que son parámetros estáticos porque no miden en tiempo real el estado hemodinámico el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Ya, los cuales, bueno, y en realidad estos de aquí miden más bien presiones y no miden estados de volemia, ¿no? Por eso estos mecanismos de valoración del estado de volemia han quedado prácticamente en desuso. Sí se los usa, pero si se los llegara a usar, en realidad, si se los llegara a usar es en conjunto con otros tipos de mediciones, ¿no? No se los debe utilizar nunca sola, ¿no? Ahora, lo que es el gol estándar para la medición del estado de volemia es la ecografía, ¿no? La ecografía, mucho más fácil de utilizar. Eso sí es operador dependiente, mientras más experiencia tenga el operador, mucho mejor, ¿no? Entre los cuales, bueno, las cosas que pudiéramos medir, bueno, es el diámetro de la vena cava inferior, ¿no? Bueno, si está colapsada, si no está colapsada, también pudiéramos ver el diámetro de la vena yugular, si está colapsada, no está colapsada, ¿no? Mediante series de mediciones y series de fórmulas que no los vamos a decir, ¿no? Bueno, los valores que les decía, parámetros estáticos, ¿no? PVC, presión en cuña de la arteria pulmonar, estos valores solamente nos sirven cuando están en extremos, ¿no? Están en valores extremos, ¿no? Valor normal de la PVC de 0 a 5 si es que el paciente no está ventilado y de 8 a 12 si es que el paciente está ventilado, ¿no? Si es que por A o B circunstancias no tenemos otra cosa que medir, no tenemos un paciente grave, ya colocamos un catéter venoso central y bueno, nos pudiéramos hacer una regleta de PVC. Nos pudiéramos hacer una regleta de PVC y bueno, comienzas inicias, quizás el paciente estuvo con diarrea, con vómito, y le mides la PVC, ¿no? Mides la PVC está en 0, ya. Entonces, bueno, al paciente le falta volumen, que no puede ser valor normal, ¿no? Entonces, sí, es prudente pasarle volumen, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si este mismo paciente, si a este mismo paciente te llega, pero le haces una PVC y tienes una PVC de 20, ¿no? Como que piensas en pasarle volumen, ¿no?
piensas en pasarle volumen. Ahora, sí le pasaríamos, ¿ya? Sí le pasaríamos si está en el contexto de diarrea, vómito, ¿no? Pero en poca cantidad, ¿no? En poca cantidad, ya porque pudiéramos provocar un edema agudo de pulmón. Aumento de la presión venosa central, presión de la vena cava superior aumentada, ¿no? Eso te indica que probablemente las presiones a nivel de las aurículas, la presión sobre todo la aurícula derecha está aumentada y pudiera provocar un edema de pulmón, ¿no? Entonces, no, pues sería líquido en ese contexto, ¿no? Sí, cuando están en valores inferiores, sí, dale. Ya. Y bueno, y los valores dinámicos, ¿no? Predicen respuesta a fluidos, ¿no? Predicen respuesta a volumen, ¿no? Todos estos se basan en la curva de la curva de Frank-Starling, ¿no? Y te indican si el paciente está en la parte alta o en la parte baja de la curva de Starling, ¿no? Si si son pacientes con precarga dependencia o son pacientes con precarga independencia, o sea, que responden o no responden a volumen, ¿no? Y bueno, tenemos la variabilidad del volumen sistólico, más del 10%, variabilidad de la presión de pulso, más del 3%, ¿no? Variación del pico de velocidad de flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? El TCBI, ¿no? Ya mayor al 12%, ¿no? Y también tenemos otra maniobra para valorar el volumen, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que para evaluar esta maniobra o tenemos que tener conectado a un monitor hemodinámico, ¿no? O si no, una línea arterial, ¿no? Que te mide presión invasiva, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, esto aquí es lo que hace, es un reto en realidad, ¿no? Que anteriormente se conocía como reto de fluidos, entre los cuales nosotros hacemos que el paciente o nosotros mismos elevamos las piernas durante 30 segundos y si la presión arterial aumenta más del 15%, ¿no? Si la presión arterial aumenta más del 10 al 15%, decimos de que ese paciente va a ser respondedor a volumen, ¿no? También pudiéramos utilizarlo con la frecuencia cardíaca, por decirlo, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 125 y la frecuencia cardíaca disminuye un 10%, o sea, disminuye a 110, disminuye a 105, ¿no? Pudiéramos decir que ese paciente es respondedor a volumen, ¿no? Ya, y una cosa es que sea respondedor a volumen y otra cosa es que necesite volumen. Bueno, esas otras cosas, ¿no? Los objetivos de corrección y monitorización del tratamiento.
Wow. ¿Cuáles son los objetivos generales del tratamiento de la hiponatremia, ¿no? Adecuar el tratamiento de la hiponatremia a la gravedad de los síntomas, ¿no? Al tiempo de la evolución, ¿no? Si es que no sabemos el tiempo de evolución, tenemos que suponer que el tiempo de evolución de la hiponatremia es crónica, ¿no? Y corregimos lentamente con un máximo de 8.000 equivalentes, ¿no? A la causa, ¿no? Y a la fisiopatología misma. Siempre buscar cuál es la causa de la hiponatremia. Siempre tenemos que tratar la causa de la hiponatremia, porque si no nos convertimos en simples corregidores de exámenes, nada más. Ya no vamos y buscamos fisiopatológicamente qué le pasó, un hipotiroidismo, no le hacemos una tomografía de pulmón y probablemente tenga un tumor a nivel pulmonar, un tumor a nivel del mediastino, ¿no? Ya, quizás está haciendo un SIAC, quizás está haciendo un SIAC porque tengo un tumor a nivel cerebral. Ya tenemos que realizar un tratamiento individualizado en base al riesgo de sobrecorrección versus el riesgo de edema cerebral. Iniciar un tratamiento precoz si la hiponatremia es aguda o grave. Evitar la corrección inadecuadamente rápida de la anatremia, ya que puede producir daño estructural neurológico. Bueno, está aquí en realidad que es un concepto que se da para un, quizás un consejo, ¿no? Un comentario que hacen los europeos, ¿no? Evitar el uso de fórmulas de corrección de hiponatremia por el alto riesgo de sobrecorrección, ¿no? Y en realidad es cierto, ¿no? En realidad que es cierto, pero sobre todo cuando no tenemos, bueno, primeramente no realizamos bien las fórmulas, ¿no? Y no tenemos un control estricto de qué cantidad de sodio va a pasar durante el día, ¿no? O sea, que nosotros, aparte de la fórmula de la solución al 3% de la solución hipertónica que vamos a realizar, que vamos a poner, que vamos a prescribir, tenemos que contar siempre todo el resto de medicamentos que tienen que pasar. Si tiene que pasar un protector gástrico, si tiene que pasar insulina, si tiene que pasar algún medicamento antiemético, si tiene que pasar algún antibiótico, si tiene que pasar algún antifúngico, si es que tiene una solución de base, ¿no? Si es que el paciente se pone hipotenso y hay que expandirlo con volumen, todo eso nosotros tenemos que contarlo, ¿no? Porque a la larga, esto va a hacer que el sodio que nosotros esperábamos corregir en 8.000 equivalentes llegue a tener 12, 14.000 equivalentes. Porque no contamos estas otras soluciones que se le están pasando. Tenemos que corregir en el contexto de todo lo que vamos a utilizar en el día, ¿no? Por eso es que dicen evitar el uso de corrección de fórmulas. En promedio, tenemos que seguir utilizando fórmulas por lo que ya les vamos a decir, ¿no? Ya, los objetivos, los objetivos específicos del tratamiento, ¿ya? Y la monitorización de la hiponatremia es optimizar la oxigenación y corregir los niveles de potasio, forman parte del plan terapéutico de la hiponatremia, evitar el uso de fluidos hipotónicos ante una hiponatremia grave o sintomática y utilizar suelo salino hipertónico al 3% cuando los síntomas son graves y ajustar su administración al peso del paciente, ¿no? 0.5 a 2 mililitros por kilogramo según la velocidad de ejecución deseada, ¿no? Lo que se recomienda es utilizar solución salina 3% en encefalopatía hiponatrémica, independientemente de la causa, ya emplear, y ojo con esto, que esto es importante,
emplear solución salina al 0.9% en la hiponatremia hipovolémica con vigilancia estricta de la cuaresis para evitar la sobrecorrección, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Tratar la causa desencadenante de la hiponatremia hipervolémica. Bueno, pudiéramos utilizar Bactanes en las hipervolémicas refractarias a tratamiento. No utilizar Bactanes en hiponatremias graves. Y se pueden usar los diuréticos como terapia adyuvante en hiponatremias hipervolémicas y normovolémicas, ¿no? Ya. El tratamiento de la hiponatremia, ¿no? Y bueno, y es por eso es que no recomiendan el uso de fórmulas, ¿no? Los europeos. En el manejo de la hiponatremia aguda grave, ¿cuál va a ser su objetivo? El objetivo, bueno, el objetivo no de ellos, no de todos, es el control de los síntomas neurológicos, con un incremento de sodio ideal en las primeras 6 horas de 6.000 equivalentes en 6 horas, con un incremento máximo de 8.000 equivalentes en 24 horas, con un ritmo recomendado de aumento ya a las 2 horas de 0.5 a 2, a las 6 horas de 2.5 de 2 a 5, ¿no? A las 24 horas de 6 a 8 y a las 48 horas de 12 a 14. Con una monitorización estricta. Ellos hacen una monitorización estricta del sodio. Sodio, potasio en plasma y en orina cada 2 horas. ¿Ya? El sodio en orina nosotros ni lo tenemos en la mayoría de veces, ¿no? Y peor aún hacerlo cada 2 horas, ¿no? Ya, pero ellos lo hacen en las primeras 2 horas, cada 2 horas en las primeras 6 horas, ¿no? O sea, hacen 3 correcciones, ¿no? Bueno, nosotros a lo mucho que pudiéramos tener son 2 correcciones de electrolitos, a 2 mediciones de electrolitos en el día y eso es a lo mucho, ¿no? ¿Ya? Y luego sodio y potasio en orina cada 4 horas hasta las primeras 24 horas, ¿no? Entonces hacen un control estricto cada 2 horas, como se debe hacer, como en realidad se debe hacer, ¿no? Como en realidad se debe hacer. Por eso, ellos ya cuando ven que el sodio se le está subiendo, ya por ejemplo, tienen un sodio de 110, el objetivo en sus primeras horas era 112, están en las 112, pero ya a las 6, a la cuarta hora, ya ese sodio que estaba en 112, ya está en 115, ellos bajan la infusión. Ya bajan el control de infección. O vuelven a recalcular o bajan la cantidad de infusión. Ya no le ponen a 2.000 equivalentes por litro, sino que se lo ponen a 1, se lo ponen a 0.5, ¿no? Por esa razón, porque tienen un control electrolítico muy estricto, ¿no? En la aguda no grave, en la aguda grave cuando hay síntomas neurológicos, cuando hay convulsiones, cuando hay deterioro neurológico, cuando hay estupor, cuando hay cualquier trastorno neurológico. Esa es la aguda grave. En la aguda no grave, bueno, corrección a 120.000 equivalentes por litro con un incremento ideal de 6 a 8. Lo mismo, no se altera, la cantidad siempre sigue siendo hasta 8.000 equivalentes, valor el límite inferior para evitar de que nos pasemos los 12.000 equivalentes, ¿no? 8 milimoles en 24 horas sigue siendo lo mismo, ¿no? Y en 24 horas 6 a 8 y en las 48 horas hasta 14, inclusive mucho menor a las 14 horas, porque si nosotros corregimos 8.000 equivalentes en las primeras 24 horas, en las segundas 24 horas es que tenemos que llegar a 16.000 equivalentes, tomando en cuenta las primeras 24 horas, ¿no? Ya. Y en la crónica sí, un poco menos porque pudiéramos provocar daño cerebral. No sabemos cuál es no sabemos cuál es el tiempo de instauración, ¿no? Y lo que vamos a hacer es daño, ¿no? Lo que vamos a hacer es daño, ¿no? Entonces, bueno, 4 a 6 mili equivalentes cada 24 horas, ¿no?
y 4 a 6 milomoles por litro en las 24 horas, con un máximo de 12 mil equivalentes por litro en las 48 horas siguientes, ¿no? Y bueno, fórmula para realizar el aporte de sodio, ¿no? Tenemos que calcular el déficit de sodio, ¿ya? Y el agua de corporal total, ¿no? Aquí no tenemos que confundirnos con lo que les voy a decir, ¿ya? Aquí tenemos 2 veces que hacer esta fórmula. 2 veces. ¿Por qué 2 veces? ¿Ya? Porque primero nosotros necesitamos saber cuál es el déficit total de sodio. ¿Cuál es el déficit total de sodio? Y luego necesitamos saber cuál es el déficit diario de sodio. ¿Ya? ¿Me hago entender? Digan sí o no. Cierto. Sí, doctor. Ya. Entonces, bueno, no vamos a calcular osmolaridad, no vamos a calcular nada. ¿Ya? El paciente que te ingresa con deterioro neurológico, papel y lápiz. Paciente que te ingresa con deterioro neurológico, que pesa, es un hombre que pesa 70 kilos y te ingresa con un sodio de 112. ¿Cuál va a ser nuestro déficit total de sodio? ¿Cuál va a ser nuestro déficit diario de sodio? Vamos, saquemos rápido eso. Ya, ¿cuánto salió? Si están en la clase. No. Ya, ¿cuánto salió de déficit de sodio? 4.704. Ya. ¿Cuánto te salió? 4.704. Con un sodio deseado de cuánto? Yo le había puesto, o sea, resté 135 menos 102. No, 140 es el sodio deseado. 140 menos 102. Ya. ¿Cuánto te salió de agua corporal total? Sale 42. 42. Por 42. Ya, el déficit de sodio es 1596. El déficit total de sodio para llegar a un sodio de 140. Ya, ese es el déficit total. ¿Ya? Eso lo debemos corregir en 48, 72 horas, lo que nos salga luego. Ya, o sea, 1596 miliequivalentes de sodio le faltan al paciente. Ya, ¿cuánto va a ser el déficit del día de hoy? Hoy que te ingresa el paciente a las 10 de la mañana, te ingresó este paciente, ya le calculaste el déficit total de sodio, ¿ya? Bueno, no lo has hecho todavía, te falta el resto de cosas, te falta saber si es una hiponatremia hipovolémica, te falta saber si es que es una hiponatremia hipotónica, te falta saber el resto de cosas, pero ahorita ya sabes cuál es el déficit de sodio. ¿Cuál es el déficit diario? ¿Cuánto necesita el día de hoy para
ese sodio que estaba en 102, ¿a cuánto lo vas a subir? ¿Cuánto va a ser tu sodio deseado para el día de hoy? O sea, para mañana, ahorita te ingresó con 102, que son las 10:15. Mañana, antes de irte a tu casa, porque estás de guardia, 10:15, le vas a hacer un nuevo control de sodio. ¿Y en cuánto tiene que estar ese sodio mañana? ¿Cuántos mil equivalentes tienen que subir ese sodio? De 6 a 8 tiene que Ya, 8 mil lo tratamos equivalentes. como crónico. Es de 8 a 12, ¿no? Bueno, no lo sabemos. Dejémoslos en 8. No sabemos si es aguda o crónica. Ya, dejémoslos en 8, ¿no? Ya luego después vemos un caso en el cual sí decidimos cuánto ponerlo, ¿no? Entonces nuestro sodio deseado va a ser de 100. 120. ¿Cuánto tenía el sodio del paciente? 112. Tiene 112 más 8, 120, doctor. Ya, 120, ya. Entonces, calculemos el déficit. No, pues entonces no salió. Ya, o sea, el déficit total sale en 1176. Ya, está bien entonces, 1176, yo le puse 102, 1176, ya. Está bien, ese es el déficit de total. Ya. El déficit del día de hoy, ¿cuánto sería? Sodio deseado, 128, ¿no? Menos sodio real, que va a ser 120 por agua corporal total. ¿Cuántos nos salen? $336. Ya, 336 miliequivalentes. Esa es la cantidad de sodio que nosotros le tenemos que pasar en 24 horas al paciente para llegar a un sodio de 128, ¿no? Para llegar a un sodio de 128, ¿no? Entonces, ¿queda claro esto? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ya, quedó claro, bien. Ya. Entonces, vamos a la siguiente. No, antes de ir con la fórmula, vamos a la cantidad de sodio que tiene cada solución. Ya. Lo que mayormente utilizamos nosotros es la solución salina. Pues no, la solución salina al 0.9%, ¿no? La cual va a tener 154 miliequivalentes. Bueno, otra de las soluciones que nosotros utilizamos es la de el lactato de Ringer, que tiene 130 miliequivalentes, y las ampollas de sodio, que tiene 34 miliequivalentes de sodio cada ampolla de cloruro de sodio, ¿no? Por lo general no utilizamos solución salina al 5%, sino que a veces utilizamos 7.5% cuando queremos infundir mayor cantidad de sodio y menos cantidad de líquido, ¿no? Pero por lo general no se lo hace así, ¿no? Sino que por lo general con una solución al 3% es suficiente, ¿no? Guardemos esta fórmula, que esta de aquí es la corrección de acuerdo a la fórmula de Matías-Arrogué, ¿no? Ya, que es la que mayormente utilizamos nosotros. Cambios de sodio en el suero es sodio infundido menos sodio sérico sobre agua corporal total más 1, ¿no? Ya la segunda fórmula, bueno, esta aquí es cuando queremos corregir con alguna infusión que contenga potasio, ¿no? Por lo general no utilizamos soluciones que contengan potasio, sino que lo agregamos en alguna otra solución. Solamente utilizamos soluciones de sodio puro, ¿no? Ya, guarden esas fórmulas que ya mismo hacemos un ejercicio, ¿no?
Ya, tratamiento de la hiponatremia según la patología asociada, ¿no? Vamos a tener, bueno, insuficiencia cardíaca, el tratamiento específico para la insuficiencia cardíaca, pudiéramos tener una restricción hídrica, o utilizar también para la cirrosis va esto, ¿no? Pudiéramos utilizar una solución salina hipertónica solo de forma puntual, ¿ya? Y si es que la sobrecarga hídrica lo permite, ¿no? ¿Ya? Por lo general, lo ideal es utilizar furosemida. Como segunda línea, se utilizan los bactanes, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta que la solución salina hipertónica puede realizar sobrecarga hemodinámica, no sobrecarga hídrica, ¿no? Entonces, muy en cuenta eso ya en el manejo de la hiponatremia y la insuficiencia cardíaca. Por lo general no se usa las soluciones salinas hipertónicas. Sí, sí los diuréticos y si vamos a utilizar sodio, pero en cantidades pequeñas de diluyente, ¿no? De solvente, cantidades pequeñas. Ya. Bueno, otra cosa, ¿no? Cuando tenemos algo de hipertensión endocraniana, ya en algunas, en, no se recomienda el uso de la solución salina al 3%, ¿no? El uso de la solución salina al 3%, lo que se va a utilizar es cuando no llegamos a hipertensión endocraniana, cuando tenemos un cerebro agudo que no está haciendo hipertensión endocraniana, ¿no? Ya, en la ¿cuál va a ser el objetivo de utilizar la solución salina? Pero no al 3%, ¿no? Sería al 1.5% o al 2%, ¿no? En la cual el objetivo es mantener la tonicidad plasmática, ¿no? Ese va a ser el objetivo de utilizar estas soluciones hipertónicas en el cerebro de tipo agudo, pero ya cuando tenemos hipertensión endocraniana, tenemos gran cantidad de edema cerebral. El objetivo es disminuir la hinchazón celular, ¿no? El objetivo es tratar de sacar la mayor cantidad de agua que tiene la célula, ¿no? Con tal objetivo es de disminuir la presión intracraneana como tal, ¿no? Porque tenemos que recordar que dentro de la teoría de Monro-Kegley, bueno, tenemos tres componentes, ¿no? Ya que uno es el cerebro, otros son los vasos sanguíneos y otro es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ya entre los cuales los únicos que se pueden afectar o los únicos que se pueden mover es el componente sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? De ahí la parte cerebral no se puede alterar, ¿no? Porque está dentro de un contenido, ¿no? A menos de que, bueno, le hagamos una craneotomía descompresiva al paciente y bueno, y ahí el cerebro sí se... Pero eso es otra cosa, ¿no? Ya, lo ideal en esto es utilizar solución salina al 1.5%, pero en cantidades pequeñas de volumen, ¿no? Con el objetivo es de utilizarlo como diurético, ¿no? Ya, bueno, los corticoides en realidad no se utilizan, los corticoides, ¿no? A menos de que tengamos un tumor cerebral, ¿no? Ya si tenemos un tumor cerebral, ahí sí están indicados los corticoides, ¿no? En las postcirugías, bueno, control de factores desencadenantes, soroterapia, GERCIAC, restricción hídrica, cápsulas de cloruro de sodio, los bactanes litio, ¿no? Y bueno, en la hipovolemia, de nuevo la hipovolemia, ya hablamos algo de esto, ¿no? Lo que se utiliza primera línea, suero salino, concentrados de Matías y sueroterapia de fluidos con bactanes, ¿no? Bueno, los tratamientos ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? Sobre las correcciones, las sobrecorrecciones, ¿no? De la hiponatremia severa, ¿no? Cuáles son la clínica que vamos a tener en cada una de ellas, ¿no?
Bien. ¿Qué pasa si tenemos una hipo... ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, ¿qué es lo que vamos a analizar cuando tenemos un paciente con hiponatremia, ¿no? Si tenemos un paciente con hiponatremia, tenemos que descartar de que esta hiponatremia, bueno, sea no hipotónica, ¿no? Para eso tenemos que sacar la osmolaridad plasmática, ¿no? Bueno, si tenemos una hiponatremia hipertónica y bueno, tenemos que descartar de que no sea por que la glicemia esté alta, ya, de que no sea porque el paciente se cantidades de manitol, ya, bueno, si es isotónica, una molaridad plasmática igual a 280, 290, ¿no? Pensar en una hipertrigliceridemia o en una hiperproteinemia. Si tenemos, ya, si tenemos una hiponatremia hipotónica con disminución de la osmolaridad plasmática de 280, ¿no? El siguiente paso a seguir es pedirle una osmolaridad urinaria, ¿no? ¿Ya? Y bueno, y para pedirle la osmolaridad urinaria tenemos que sacar sodio y potasio en orina, ¿no? Ya, y si tenemos disminución de la osmolaridad urinaria, menos de 100 milosmoles por kilo, tenemos que pensar en los bebedores crónicos de cerveza, ¿no? En los sobreesfuerzos, en la toma de éxtasis, ya en la ingesta baja de solutos, ¿no? Y en otros líquidos hipotónicos, ¿no? En la polidixia también. Ya, si tenemos más de 100 miliosmoles en la osmolaridad urinaria, no, tenemos que medir el sodio en orina, que ya lo habíamos hecho previamente. Ya, y bueno, y en base a la clínica, lo anterior, preguntar qué es lo que había tenido el paciente y todo esto. Si el sodio en orina sale menos de 30, tenemos que ver si es que hay hipovolemia o hay hipervolemia. Si hay hipovolemia, pensar en pérdidas extrarrenales, que pueden ser vómitos, diarrea, pérdidas cutáneas y acumulación de agua a nivel del tercer espacio. Si hay uso de diuréticos crónicos, no, pero si hay hipervolemia, bueno, pues, insuficiencia cardíaca, nefrótico y cirrosis hepática. Pero si hay un sodio urinario más de 30, pensar de que no, si hay uso o no de diuréticos, si hay enfermedad renal previa o no lo hay. Si, si el paciente está normovolémico, pensar en un SIAC, en un hipotiroidismo, un déficit aislado de glucocorticoides, si hay hipovolemia, pérdidas renales, cetonuria, insuficiencia suprarrenal primaria, ya, eso. Bueno, es lo mismo, ¿no? Ya, y bueno, aquí tenemos las consecuencias de la rápida corrección de la hiponatremia de tipo crónica, ¿no? Lo cual va a deberse un rápido incremento en la concentración de sodio en el plasma y lo cual vamos a tener como consecuencia la llamada desmielinización de tipo osmótica, ¿no? Ya, pero si tenemos una rápida corrección de la hipernatremia, o sea, gran cantidad de agua que le vamos a pasar, un rápido decremento, un rápido descenso de las concentraciones de sodio en el plasma, lo cual va a hacer que, bueno, que el sodio que está intracelular salga a nivel del espacio intracelular y como consecuencia vamos a tener edema cerebral y herniación uncal, ¿no? Bueno, esto aquí es lo mismo. Ya comencemos con los ejercicios. Mujer previamente sana, de 32 años, presentó convulsiones generalizadas,
Ya, presentó convulsiones generalizadas en el día 2 del postoperatorio de una apendicectomía. Se administraron 3 litros de destrozo en agua en el primer día del postoperatorio y ella subsecuentemente toma una cantidad de agua no medida. Clínicamente lucía eubolémica y su peso era de 46 kilos. Se encontraba estuporosa y respondía al dolor, pero no a los comandos. El sodio sérico era de 112, el potasio de 4.1, ya la osmolaridad de 228 y la osmolaridad urinaria de 510. Cristian Cruz, ¿qué tiene la paciente? El sodio sérico obviamente está mal. ¿Cuál es la causa de esta hiponatremia? Bajar apenas. Ya. Si vamos tarde a las clases, no vamos a saber cuál es la causa, ¿no? Daniel López, ¿cuál es la causa de la hiponatremia? Daniel López, ¿estás? ¿No estás? Grace Ramírez. Yo de todo me acuerdo. Gina García, ¿estás o no estás? Sí, doctor. ¿Cuál es la causa de la hiponatremia? ¿No sería por los 3 litros de dextrosa en agua? Exacto, bien, ¿no? Eso se los dije cuando estábamos en la charla, ¿no? La gran cantidad de dextrosa provoca que baje el sodio, ¿no? Ya, y bueno, aquí ¿qué tenemos entonces, no? Tenemos una hiponatremia hipoosmolar, bueno, la, la volemia parece que está normal, ¿no? Bueno, dice, clínicamente le decía eubolémica, ¿no? Es normovolémica, porque le han pasado 3 litros de agua y aparte ya ha estado tomando agua, ¿no? El tratamiento planeado consistió en suspender la ingesta de agua y reponer con solución salina el 3% y furosemía intravenosa, ¿no? Entonces, comencemos. Sodio, el déficit total de sodio y el déficit del día de sodio. Para que vean cuánto pesa la paciente y es más femenina y tenía 112 mil equivalentes de sodio, ¿no?
Y el déficit total es de 644 y el diario 80. A ver, ¿cuánto fue el déficit total? 644. 644. Y 144, doctor. 644. Y el, Porque el agua corporal total es de 23 y el déficit sale, el sodio deseado con el sodio menos el sodio real sale 28. Entonces la multiplicación de 28 por 23 sale 644. ya, 644 es nuestro déficit total. ¿Y cuánto es nuestro déficit diario? 184. 184, con un sodio que lo vamos a llevar con un sodio deseado de 120, ¿no? 120. Y sí, Ya, 120, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de sodio que nosotros debemos infundir, ¿no? Ya, aquí vamos a seguir un rato más, ¿ya? Pero en la paciente tenemos que recordar algo. La paciente tenía alteraciones neurológicas, ¿no? Ya, alteraciones neurológicas, ya estaba estuporosa, pero respondía al dolor, pero no a los comandos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como tiene alteraciones neurológicas, tenemos que reponer a razón de 1 miliequivalente por hora durante las 3 próximas horas. Ya, 1 miliequivalente por hora durante las 3 próximas horas. Y antes de llegar a la fórmula 1 de Arloguen, vamos a saber, vamos a aprender cómo preparamos una solución salina al 3%. ¿Alguien sabe cómo preparar una solución salina al 3%? No, bueno. Tenemos que recordar que la solución salina al 3% tiene 513 miliequivalentes de sodio, ¿no? Ya, y una solución salina al 0.9%, ¿cuántos miliequivalentes de sodio tiene? 154. 154, estamos anotando esto, ¿no? Entonces, si la solución salina tiene al 3% tiene 150, tiene 513 mil equivalentes y le restamos los 154 de mil equivalentes que tiene la solución salina, el 0.9%, ¿cuánto nos queda? 359. ¿Cuánto? 359. Ya, 359, no. Esta es la cantidad de mil equivalentes de sodio que le tenemos que poner a esa solución salina al 0.9%. Entonces tenemos que saber cuántos mil equivalentes tiene cada ampolla de sodio. ¿Cuántos mil equivalentes tiene cada ampolla de sodio? Se los dije. Tiene 24 mil equivalentes. Entonces, este valor que nos dio 350 y algo, lo dividimos para 34. Serían 10.5, si 10 ampollas. 10.5, ¿no? 10.5, ¿no? Cada ampolla de cloruro de sodio, ¿cuántos mililitros tiene? Tiene 10 cc, ¿no? 10 ml. Ya, este 10.5 multipliquémoslo por 10, porque es la cantidad de volumen que nos va a salir si nosotros cogemos y sacamos y colocamos en un tacho, en algo, esta cantidad de cloruro de sodio. ¿Cuánto nos sale si lo multiplicamos por 10? 105.5. 100.5. Entonces, esa es la cantidad de sodio, perdón, esa es la cantidad de líquido, la cantidad de volumen que tenemos que sacarle a la solución salina de 1000. Ya, entonces,
le sacamos 105, entonces queda una solución de 895 cc al 0.9%. Ahí le colocamos las 10.5 ampollas y con esto tenemos una solución al 3% de 1000 cc con 513 miliequivalentes de sodio. ¿Entendimos? Estaban anotando y entendimos, ¿no? Ya. ¿Sí entendieron cómo preparar la solución salina al 3%? Doctor, ¿podría repetir una vez más cuando ya dividimos lo que Ya. son la cantidad de Solución equivalentes? salina, ¿cómo lo preparamos? Ya sacamos cuánto tiene cada cosa, ya sacamos cuánto tiene de cada cosa. Entonces, lo ponemos. Cloruro de sodio al 0.9%, 895 cc, ya, más 10.5 ampollas de cloruro de sodio. Ya. Esto nos da igual a 1000 cc y es una solución salina al 3% que contiene 513 miliequivalentes de sodio. ¿Mm? Ya. Y aquí tenemos una solución salina al 3%. Ya. Antes de seguir con la fórmula, con la infusión que les vamos a sacar, porque aquí creo que se van a confundir con esto. Ya. ¿Cuántos nos salió en el déficit diario de sodio? En el déficit diario de sodio. 184 en este caso. 184, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer una, regla de 3, ¿no? Ya. Tenemos que hacer una regla de 3, ¿no? 184 miliequivalentes que tenemos que pasarlo. Me confundí. Es 513, tiene 1000 cc, ya. ¿Cuántos? 513 mil equivalentes tiene 1000 cc. ¿Cuántos cc van a tener 184 mil equivalentes? ¿No? Y entonces hacemos una regla de 3. Si 513 mil equivalentes tienen 1000 cc, ¿cuántos cc van a tener 184 mil equivalentes? ¿No? Esto es para sacarle qué cantidad de esta solución al 3% le vamos a pasar ya en las 24 horas, ¿no? Sería entre 158 cc. Ya, entonces multiplicamos 184 por 1000 y lo dividimos para 513, así es, ¿no? Sí. Bien, entonces 184 por 1000, ya, y esto lo dividimos para 500, lo dividimos para 513, ¿no? Entonces nos sale 358 cc. No, entonces 358 cc. Entonces 358 cc va a tener 184 miliequivalentes, que es lo que nosotros le vamos a pasar. Pero nosotros queremos ser queremos que pase lo que tiene que pasar en 24 horas. Y como ya sabemos que esto es lo que tiene, esta es la cantidad de volumen que tiene que pasarle en 24 horas, lo cogemos y lo dividimos para 24. Ya, y como lo tenemos que pasar en bomba de infusión, entonces ponemos, ¿cómo preparamos la solución? Ya. Solución salina al 0.9%, 895 cc más 10.5 ampollas de cloruro de sodio, ¿ya?
que esto es una solución al 3%, pasar a 14, ya no, 14 no, 15, porque salió 14.9, a 15 ml hora en bomba de infusión. Y ya nosotros sabemos que ese 15 ml hora va a llegar a las 24 horas a 358 cc, y con lo cual vamos a pasar 184 mil equivalentes. Y mañana a las 10:45 de la mañana, porque recién ahorita lo prescribimos después de haber sacado tantas fórmulas, eso nos va a llegar a tener un sodio de 120. ¿Ya? Entonces, bueno, esto lo vamos a seguir haciendo luego. ¿Ya? Lo vamos a seguir haciendo luego. No, bueno, vamos a tomar lista porque si no, no voy a alcanzar a tomar lista. Ya. Acosta. Somos del grupo 7, doctor. Aguilar. Buen día, presente, doctor. Albarracín. Buen día, doctor, presente. Altamirano. Buenos días, doctor, presente. Andrade. Oragundi. Presente, buenos días, doctor. Avilés. Presente, doctor. Barcia. Presente, doctor. Calderón. Castro. Castro Valdivieso. Presente. Cedeño Quijije. Presente, buenos días. Seyer y Ramos. Presente, doctor. Champán Zambrano. Presente, doctor. Buenos días. Chávez Lomas. Presente, doctor. Chévez Guasha. Presente, doctor. Buenos días. Copiano Granja. Presente, doctor. Buen día. Correa Gutiérrez. Presente, doctor. Buenos días. Correa Moreno. Presente, doctor. Buenos días. Cruz Baque. Presente, doctor. Espinosa Sánchez. Presente, doctor. Buenos días. Garcés Rodríguez. García Sandoval. Presente, doctor. Buenos días. Ilanes de la Cruz. Presente, doctor. Buenos días. León Gutiérrez. Presente, buenos días. López Gómez. Presente, doctor. López Holguín. Presente, doctor. Luzuriaga Barros. Presente. Cías Mendieta. Presente. Marcatoma Burgos. Presente, doctor. Mejía Párraga. Mendoza Lozano. Presente, doctor. Miño Almeida. Mora Gaibor. Morán Toaza. Buen día, doctor, presente. Narváez Andrés. Presente, doctor. Navas Fajardo. Presente, doctor. Palma Galeas.
Presente, doctor. Buenos días. Pintac Gerardo, Presente, doctor. Buenos días. Preciado Vázquez, Presente, doctor. Buenos días. Quispe Coyahuaso, Presente, doctor. Buenos días. Ramírez Gallegos, Ramón Ceballos, Ruilova Cedeño, Presente, doctor. Santander Manuel, Sáenz Chamba, Presente, doctor. Buenos días. Silva Zambrano, Torres Christopher, Presente, doctor. Buenos días. Vázquez Delgado, Vázquez Keiti, Vega Castro, Presente, doctor. Vera Chacón, Doctor Vega, sí dije presente. Gracias. Vera Chacón, Vera Cuellar, Yanes Montalvo. Presente. Doctor Vega Cuellar, yo sí dije presente. Ya, Andrade Mera, Andrade Mera, Calderón Calle, Castro Santos, Garcés Rodríguez, Miño Almeida, Mora Gaibor, Ramírez Gallegos, Ramón Ceballos, Santander Mota, Silva Zambrano, Vázquez Delgado, Vázquez Martínez, Vera Chacón, Vera Cuellar. Vera Cuellar, sí le dije presente, disculpe. Buenos días. Ya. Terminemos con esto, ¿no? Ya, bueno, si utilizamos la fórmula 1 de Arroguet, en el cual, bueno, este de aquí, esta fórmula, lo vamos a hacer cuando tenga el paciente afectación neurológica, ¿no? En el cual, bueno, un sodio infundido menos el sodio sérico, ya, sobre agua corporal total más 1, ¿no? En donde el sodio infundido es de 513, ya es el sodio de la solución salina al 3%, menos 112, que es el sodio sérico actual, dividido por el agua corporal total más 1. Nos sale 516 miliequivalentes por litro en 24 horas, porque esta es una solución al 3%, ¿no? Esta es la cantidad de solución total si es que nosotros le vamos a pasar 513 miliequivalentes. Eso es la cantidad de sodio que va a subir si es que le pasamos todos los 513 miliequivalentes. Como no le vamos a pasar todo, solamente le vamos a pasar 3 miliequivalentes porque tiene afectación neurológica y esto va a ser a razón de 1 miliequivalente por hora. Entonces dividimos 3 para 16.7. ya, lo cual nos va a salir la cantidad de volumen que le debemos pasar. Como nos sale 0.8 litros, esto lo transformamos a ml, ¿no? Si lo transformamos a ml, nos sale 180 mililitros o 60 mililitros por hora. Y esto es lo máximo que lo podemos pasar en 3 horas para corregir, para disminuir los síntomas neurológicos, ¿no? Y ya luego de esas 3 horas, ¿qué se hace? Luego de eso, volvemos a hacer un control de sodio, ¿ya? Y, bueno, el sodio que nos salga acá,
porque no muchas veces nos va a subir 3.000 equivalentes, no, no es muy posible, no, quizás no suba menos, quizás no suba más, pero es para controlar los síntomas neurológicos. Luego de eso, hacemos la fórmula estándar, ¿no? De acuerdo al sodio real que nos vuelva a salir y calculamos en 24 horas nuevamente, ¿no? Ya, bueno, este ejercicio queda, este ejercicio queda como deber, lo hacemos a mano, calculamos todo, decimos qué osmolaridad tiene, sacamos todo y lo subimos en la plataforma, ¿no? Y este ejercicio también, ¿no? Este ejercicio también lo resolvemos y lo subimos en la plataforma, ¿no? Ya, y bueno, luego vemos hipernatremia. No se preocupen que vamos a seguir haciendo más ejercicios de esto, vamos a seguir haciendo ejercicios de ácido base para que nos quede claro todo, ¿no? Ya, entonces nos vemos el día martes, si es que ya para esto, de todo lo que está pasando, probablemente el sábado nos veamos en el hospital. Yo ya les digo qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, nos vemos el día martes, chicos. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor.